Continuando con nuestros ciclos de conferencias aquí en la Expo Uni, Familia y Compañía, nos encontramos en el ciclo transformacional. Este ciclo es posible gracias al apoyo de FIAS, RENATRE, Sociedad Rural y Escuela de Policía, que están apoyando este evento, y al auspicio de laboratorios IMAG, CEPAIA, SS Servicios, que nos permite tener Wi-Fi y poder hacer transmisiones en vivo de las charlas, IPSI, OSDE, Asociación de Empresarios Hoteleros, Gastronómicos y Afines de Río Gallegos, La Opinión, MS Patagonia Argentina, Cami Cruz y CGC. Nuestra moderadora es Beatriz Taboada. Ella es licenciada en Educación, profesora en Educación Primaria y diplomada en Relaciones Humanas. Ha sido coordinadora provincial de Ciencia y Tecnología del Consejo de Educación desde el año 2006 hasta el año 2017 y actualmente es integrante del equipo del trabajo del Consejo Provincial de Educación. Los dejo con Beatriz. Bueno, muchas gracias, Moni, en esta gran actividad que se está desarrollando acá en la sociedad rural. Bueno, ahora vamos a presentar a la licenciada Fanny Novak, psicopedagoga de la universidad, la Unidad Académica Río Gallego. Ella ahora va a tratar sobre la importancia de la familia en la construcción de proyectos de vida de los adolescentes, sostenimiento y contención de nuestros adolescentes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Fanny Novak. Hoy vamos a estar charlando sobre la importancia de la familia en el acompañamiento y sostenimiento de los proyectos de vida de los adolescentes, ¿sí? Bueno, para empezar a hablar de ello tenemos que empezar primeramente por desentrañar el concepto adolescente, ¿no? ¿Qué implica ser un adolescente y luego qué implica ser un adulto, ¿no? Adolescente, etimológicamente, viene de adolecer, proviene de adolecer, de dolor, duelo, ¿sí? Por lo cual, la transición de la escuela secundaria al mundo adulto, que puede estar dado, garantizado por el ingreso a la universidad o el ingreso al mundo laboral, es una transición compleja y que conlleva muchas resignaciones, muchos duelos que debe atravesar el sujeto adolescente, ¿sí? Estos duelos, muchos tienen que ver con su etapa evolutiva propiamente dicha, y otros duelos que tienen que ver con la pérdida de esa etapa, tener que resignar su grupo de pertenencia, su grupo de referencia, para garantizar nuevos vínculos en este nuevo mundo, en este abanico de posibilidades que se le abre al adolescente. Bueno, cuando nosotros hablamos de este proyecto de vida y que está ligado con la vocación, cuando hablamos de vocación decimos que es un elemento sumamente importante y también es un elemento dinámico de nuestra personalidad, de nuestra subjetividad. ¿Qué conlleva esto? Pensamos la vocación no en el sentido estático, sino en el sentido dinámico, ya que puede crearse, recrearse y pueden generarse determinados cambios, ¿no? Comienzan a aparecer otros intereses, otros deseos para los sujetos, por lo cual una carrera o una ocupación no se la elige como definitiva, ¿no? Pueden aparecer otros intereses. Por ejemplo, bueno, a ustedes les pasará que sus abuelos pudieron jubilarse quizás en su lugar de trabajo en el que se iniciaron desde su juventud, ¿no? Hoy por hoy la realidad muestra que todo es más cambiante, más dinámico y que quizás las futuras generaciones no terminen jubilándose en el mismo lugar de trabajo donde comenzaron su trayectoria, ¿no? Su carrera laboral. En este sentido,
hay un psicólogo argentino, pionero en orientación vocacional, Rodolfo Voslaski. Él nos hablaba acerca de determinados ensayos en cuanto a lo vocacional, ¿no? Los sujetos vamos pasando por determinados ensayos, nos vamos interesando por diferentes objetos vocacionales a lo largo de nuestra vida, ¿no? Cuando somos chiquitos, a ustedes les habrá pasado que se sentían atraídos por determinadas profesiones o ocupaciones y que generalmente esas profesiones o ocupaciones están ligadas más que nada a su círculo más íntimo, a los modelos identificatorios, esos adultos significativos más cercanos, y que puede ser el pediatra, o sea, el médico, un docente, o sea, la maestra, un policía. Luego se van ampliando a medida que también se va ampliando el espectro de nuestras relaciones sociales, ¿no? Los diferentes ámbitos en los cuales nos vamos integrando, y se van acrecentando nuestros intereses vocacionales y también nuestros modelos identificatorios. Empiezan a aparecer otros significativos que antes no estaban presentes. Eso ocurre en la segunda infancia y también en la adolescencia, ¿no? Y en la adolescencia se hace como más crucial la pregunta, porque terminando el cuarto año, comenzando el quinto año del secundario, los chicos empiezan a preguntarse qué quieren para su futuro, y que es un futuro no muy lejano, ¿sí? Es un futuro que es más bien cercano. Algunos se sienten angustiados ante esa pregunta, ante ese interrogante de que el tiempo los corre y no tienen una vocación, una profesión o una ocupación definida, ¿no? Otros quizás tengan como un monto de ansiedad mínimo y sean los padres quienes están más preocupados por esa elección, esa definición, ¿sí? En relación a ello, también nos preguntamos, nos interrogamos acerca de, también parafraseando a Rodolfo Voslaski, él decía de que no tenemos tanto que preguntarnos cómo es que este adolescente no puede elegir, no puede definirse por una carrera, sino preguntarnos lo siguiente: ¿cómo, atravesando toda esta serie de duelos que señalábamos antes, estas resignaciones, lo propio de la etapa evolutiva, lo que se suma de su etapa del secundario, aún así pueden definirse y elegir una carrera, ¿sí? En ese sentido, es necesario mucho el acompañamiento por parte de los padres, por parte de la familia. ¿A qué nos referimos con esto? Es sumamente importante la figura del adulto, ¿no? Cuando hablamos de adulto, nos referimos a ese otro que tiene ya un proyecto de vida construido, que tiene cierta estabilidad, ya sea en lo profesional, en lo ocupacional, sus necesidades básicas satisfechas, ya tiene su proyecto de vida armado, ¿no? Y tiene que tener esa disponibilidad psíquica para acompañar, en este caso al hijo, en la construcción de su proyecto de vida. Cuando decimos esta disponibilidad psíquica nos referimos a esta energía, a esta posibilidad, a esta disponibilidad para acompañar y sostener ese proyecto de vida. Y bueno, y necesitamos de los adultos por esto mismo que decimos, de que son figuras sumamente importantes, emblemáticas para el sujeto adolescente, que aportan ideal del yo, o sea, los sujetos quieren parecerse, ser como tal, tienen que ayudar a colaborar en que puedan discriminar su propio deseo del de los demás, y aportan también un marco como de legalidades, de límites, de bordes que son necesarios para los adolescentes. También puede ser en oposiciones, ¿no? O sea, que yo tengo este modelo que me gusta, pero no tengo este modelo que no me gusta, entonces yo por oposición puedo llegar a elegir otra cosa, ¿no? Claro, en relación a esto que me plantean de cómo se hace esa elección vocacional, que decíamos antes que se juegan los modelos identificatorios, sí,
Estos modelos identificatorios pueden ser positivos o pueden ser negativos. O sea, puedo decir yo quiero parecerme a tal, o puedo decirme yo no quiero ser como tal, no quiero desempeñar tal cosa. Y esto aparece claramente, por ejemplo, en los procesos de orientación vocacional. En ese sentido, es importante estar atento a ello, porque muchas veces los papás esto lo hacen a modo inconsciente, no es que los padres son malos y quieren que el hijo haga tal cosa porque yo no pude hacerlo, ¿no? Pero muchas veces los padres proyectan su propio ideal del yo, su propio deseo en los hijos, y es como que ese hijo, de alguna manera reparatoria, viene a realizar esa trayectoria académica, esa carrera, esa profesión que yo no pude hacer y que a mí me hubiese gustado, me hubiese encantado ser tal cosa, ¿sí? En eso hay que estar como muy atentos. Ser padre a muy joven edad se aborda de una forma, y ser padre a una edad más distanciada se aborda de otro lugar. Esto que ustedes me traen en relación a las edades es algo interesante, porque siempre va a existir esta distancia generacional entre el adulto y el adolescente, pero para que exista esa distancia generacional tiene que haber un adulto que pueda ser confrontado por este adolescente para que este adolescente pueda advenga como adulto luego. Y en esto que ustedes me preguntan, está directamente relacionado. Por un lado, habíamos mencionado el término de la legalidad, que es un concepto mucho más amplio que límites, porque legalidad incluye los límites, las normas, estos bordes que decíamos necesarios para la constitución psíquica, subjetiva del sujeto, y por otro lado, siempre límites puestos desde el afecto, desde el amor, desde la comunicación, y por otro lado, la simetría. Esto que ustedes traían tiene que ver con ese vínculo asimétrico necesario, ¿sí? Marcar esa distancia de quién es el adulto, en este caso quién es el padre. También puede esto trasladarse a otros ámbitos como el escolar, quién es el profesor, quién es el adulto, porque también los docentes juegan un rol importante en su posición de adulto frente a los adolescentes, a estos sujetos en construcción, ¿sí? Entonces, por un lado, también esto que vos traes es bueno para poder trabajar también la necesidad del vínculo asimétrico. No hay una paridad. ¿Qué es eso? Algo que hoy por hoy también se está investigando. Una psicóloga que se dedica a la orientación vocacional, Claudia Messing, ella nos habla de simetría inconsciente, que es un concepto que ella acuñó, que descubrió a través de muchos años de investigación, que bueno, los chicos terminaban como mimetizándose, identificándose con adultos que por diferentes motivos no cumplían con ese lugar de adulto, ¿no? Entonces, en ese sentido, muchas veces terminaban resignando su propio proyecto de vida, porque como que terminaban, si no, de algún modo traicionando a los padres, dejándoles solos, porque también tiene que darse ese pasaje de lo endogámico, de lo familiar, del ámbito privado al público propiamente dicho, a la exogamia, a la vida misma, ¿no? En otros casos eran los chicos, los adolescentes que hacían de padres, de sus propios padres. En otros casos también ella planteaba como esa suerte como de trampas que algunos papás ponen sin darse cuenta, darles un año sabático, y en realidad en ese año sabático y después tómate tu tiempo para elegir y hacer lo que vos quieras, hay como una trampita porque los están reteniendo en el ámbito familiar, ¿sí? Bueno, y en ese sentido, ¿qué
que volvíamos a esto de la figura del adulto, que es sumamente importante en el acompañamiento. Por un lado decíamos esto, ¿no? Que el sujeto pueda esclarecer, por eso siempre decimos en orientación vocacional que es muy importante el autoconocimiento, ¿no? Saber quién soy, ¿no? Poder bucear en mi mundo interior, en mis intereses, en relación a mis intereses vocacionales, pero también qué quiero hacer en mi vida, mi tiempo libre, mis hobbies, porque en realidad no es solamente el proyecto de vida una carrera, sino que también poder sintetizar otros intereses que le otorgan placer a ese sujeto y que también son importantes y enriquecen a su yo, a su subjetividad. Bueno, en este caso, que puedan, discriminar su deseo del deseo de los otros, que puedan tener un conocimiento de sí para poder luego hacer esa proyección de quién quiero ser. Si yo no tengo clarificado quién soy, me resulta muy difícil hacer el siguiente paso de esa proyección a futuro de quién quiero ser. Y los papás pueden acompañar en ese sentido, como decíamos, ¿no? De respetar estas elecciones vocacionales que los chicos hacen. Es la primera vez que tienen los adolescentes esa posibilidad de elegir por sí mismos. Siempre son los papás quienes han elegido el jardín de infantes, la escuela primaria, muchas veces también el secundario, y esta es la primera vez que tienen la posibilidad de elegir qué quieren para su vida y que es sumamente importante. También tener en cuenta que la vocación no es única en la vida, sino en esto que traíamos antes, en el sentido dinámico, que es un elemento dinámico de nuestra subjetividad, por lo cual puede cambiar, puede recrearse, pueden aparecer nuevos intereses vocacionales, que es importante porque sí, conforma una parte primordial de nuestra identidad personal, nuestra identidad vocacional ocupacional, pero que no me define totalmente. Voy a seguir siendo quien soy, más allá de mis elecciones y reelecciones vocacionales, ¿sí? También me van a aportar identidad, me van a aportar nuevos lazos sociales, me van a aportar un montón de elementos sumamente importantes y necesarios para mi subjetividad, pero bueno, no es lo único que da cuenta de mi identidad personal. Es un cambio muy importante porque vos lo que estás diciendo es un adolescente que ya de por sí está atravesando este duelo que decís que atraviesan todos los adolescentes, que además tiene que tomar una decisión trascendental como elegir la carrera, y esto de salir de la casa de los padres y ya tener una vida más independiente, pero también nosotros como papás como que nos atemorizan, porque este cambio también lo vivimos nosotros, porque ya es nuestro hijo el que está eligiendo, y que tal vez a nosotros nos parece que lo que me está gustando no sería lo que yo prefiero, o lo que yo tal vez creo que va a tener más salida laboral, o que en el futuro va a poder desempeñarse mejor, y además estoy viendo que, como decís vos, estás contando con otra gente nueva y yo tengo menos influencia. ¿Cómo se puede manejar esta tensión? Claro, acá es muy importante la comunicación. La comunicación que, tiene que darse a lo largo de la vida con nuestros hijos, ¿no? Por un lado, para dar cuenta, saber qué es lo que le pasa, qué está pensando. Acá vamos a ir como viendo diferentes cuestiones de lo que vos planteabas, porque por un lado aparecen los mandatos familiares, los mandatos paternos en esto que vos decías, la carrera que este hijo, este adolescente, me menciona versus la carrera, lo que yo quisiera que él estudiara. A veces hay papás que les dicen a sus chicos, a sus hijos, yo te veo como médica. Por ejemplo, una chica que quería estudiar relaciones públicas y el papá, ella pudo posicionarse, o sea, tenía una gran fortaleza psíquica, entonces pudo enfrentar a su papá, pero otros chicos por allí no pueden hacerlo y ella quería ser relacionista pública y el papá le dijo, vas a terminar siendo una RPP, vas a terminar trabajando en un boliche, yo te veo que das para más, que podrías ser médica, que podrías ser arquitecta, o sea, carreras con cierta jerarquía social y reconocimiento, ¿no? Por lo cual hay que desentrañar qué tiene que ver con lo propio del sujeto y qué
está operando como mandato paterno, como deseos o proyecciones de otros sobre ese adolescente. En ese sentido, como decíamos antes, no lo hacen de malo, sino que son proyecciones inconscientes y que también están vinculadas con el propio narcisismo. ¿Qué significa esto? Nosotros como padres nos proyectamos en nuestros hijos, porque bueno, el día de hoy mañana no vamos a estar físicamente presentes, pero de alguna manera está nuestra continuidad, nuestra herencia, nuestro linaje a partir de nuestros hijos. Entonces también no es menor y no es azaroso que también a veces aparezcan estas proyecciones en relación a lo que me gustaría para su futuro. Pero bueno, en ese caso hay que desentrañar cuál es el deseo propio del sujeto, del adolescente, y cuál es el de los padres. Por otro lado, esto que vos decías, los miedos también aparecen, los miedos de los padres, porque en esto que decíamos antes de que los adolescentes atraviesan determinados duelos, de los propios de la etapa evolutiva, duelos de la etapa que culmina, en los papás también está presente en los padres el duelo, porque ya no es más un niño, pierdo determinado control, como vos decías, no puedo manejar los ámbitos de socialización en los que va a moverse, en los que va a incluirse. No es un niño, pero tampoco es un adulto. Pero me está mostrando que tiene deseo propio, que también es un sujeto sexuado, porque aparecen otros intereses que también tienen que ver con la sexualidad, lógicamente. Aparecen elementos de esa vida adulta que se va anunciando, que decíamos antes. Los miedos también de que pueda abrirse camino por sí mismo. Más que nada cuando los chicos se van a estudiar a otra provincia, a otro lugar. El desarraigo no solamente afecta a ese adolescente, sino a los padres mismos. Y te plantean, yo lo veo como muy chiquito. Vos lo verás grande, alto, que parece ya un adulto, pero él es muy dependiente, él necesita que lo llevemos a todas partes, no sabe cocinar. Yo tengo miedo en relación a eso de cómo va a ser cuando esté solo. Entonces también en estos casos es instrumentar a los padres, pero también al adolescente mismo, ¿no? Porque al adolescente también hay que mostrarle que esta transición marca como esos primeros pasos al mundo adulto. Que si bien va a seguir dependiendo económicamente de los papás y emocionalmente, porque los papás van a estar, ¿sí? Ante una situación que lo requiera, pero en el aquí y ahora van a tener que ser ellos quienes tomen decisiones en cuanto a administrar sus tiempos para estudiar, en cuanto a los horarios de alimentación, pagar deudas, manejarse como un adulto, ¿sí? Bueno, todos esos miedos e inquietudes también hay que trabajarlas para que, bueno, instrumentar a ese sujeto adolescente y no llenarlo de miedos, transferirle los miedos de los adultos al adolescente. ¿Usted quiere hacer alguna pregunta? Bueno, y en ese sentido, como para ir cerrando, les quería comentar acerca de unas películas que he tomado como unas escenas para graficar los posibles destinos de la vocación, ¿no? A veces los destinos vocacionales, por cómo los papás se posicionan frente a las elecciones de los hijos, pueden ser saludables o no, ¿no? En algunos casos pueden llevar a que el sujeto enferme. No sé si vieron una película, El Cisne Negro. Bueno, en esa película, Nina, que es la protagonista, que es una bailarina clásica, en realidad estaba cumpliendo el sueño materno de ser una bailarina exitosa, ¿no? Y esto conlleva que la mamá proyecte su deseo en ella, su propio ideal del yo, y ella queda relegada como un objeto en el cual al cual la madre iba manipulando, ¿no? Inclusive un tanto asexuada, quedaba en esa posición Nina, porque ni siquiera podía tener vínculos con otros, ¿no?
como que cercenaba toda posibilidad de vinculación. Bueno, en esa película se ve de que ella termina enfermando una patología mental que es la esquizofrenia y se ve bien graficada en ese cisne blanco y el cisne negro. El cisne blanco es quien ella quería ser realmente y el cisne negro que era toda esta proyección y ese vínculo tóxico, enfermante, patologizante por parte de la madre. Después no sé si vieron la película La Sociedad de los Poetas Muertos. Bueno, hay una escena en la cual uno de los estudiantes le plantea a su docente que él quería ser actor, ¿no? Y que quería participar de la obra, de una obra que se iba a estrenar. Pero que sus padres no estaban de acuerdo con ello, más que nada el padre. La mamá tenía una posición sumamente sumisa al respecto. Entonces, el consejo, la orientación que le da al docente es que enfrente a su papá y le haga entender que eso es lo que él quiere para su vida, que esa es su elección vocacional. Entonces, él hace eso en su casa, trata de enfrentar a su papá, enfrentar desde la palabra, desde el diálogo, desde la comunicación. Pero su papá no lo escucha. Su papá está cerrado en que él debe concurrir a una escuela militar y que deje esos sueños locos de ser un actor. La madre asiente, o sea, totalmente sumisa ante las decisiones del padre. En ese sentido, él como que siente que no tiene una salida, que está entre la espada y la pared, y bueno, se suicida, ¿no? No es que todos los destinos vocacionales sean de esa manera, pero es como para graficarles qué cuestiones ocurren, porque bueno, como decíamos antes, la adolescencia es una etapa sumamente compleja, porque algunos psicoanalistas la plantean, la mayoría de los psicoanalistas, como un segundo nacimiento. Dolto decía que es como un segundo nacimiento para el sujeto, porque se encuentra en un estado de vulnerabilidad suma, porque se reestructura todo lo corporal, o sea, los cambios se dan a nivel físico, pero también a nivel psíquico. No hay una reestructuración completa. Y bueno, y después otra película que tiene que ver con una salida, digo esto y ya está, con una salida saludable, que es una película muy conocida, la de Billy Elliot, no sé si la vieron, en la cual él lo mandan hijo de un minero, el hermano también minero, una película que su escenario es en Inglaterra, con todas las características de esa sociedad, muy disciplinaria, huérfano de madre, vivía con su hermano, su papá y su abuela materna. Lo envían a clases de boxeo y él ahí descubre que daban clases de ballet. Entonces, bueno, él decide acercarse a preguntar sobre las clases y lo aceptan. Entonces, abandona el boxeo y comienza ballet, hasta que lo descubren. Un amigo de su papá le cuenta a su papá sobre esto, y también están todos los prejuicios en relación al género, ¿no? Que eso también hoy por hoy sigue presente en las representaciones, en cuáles carreras son para los chicos y cuáles carreras son para las chicas. Bueno, y en este sentido, él puede enfrentar a su padre y lo hace a través de su cuerpo como vehículo, demostrándole que eso es lo que él quiere para su vida y que siente esa pasión, esa vocación por lo que es la danza, el baile, ¿no? Y esa es una salida totalmente saludable, ¿no? Que pudo enfrentar a ese adulto y ese adulto logró comprenderlo. También estaba la posibilidad de escucha y la mirada atenta de ese padre, porque otro podría haber dicho no, por más que me muestres lo que me muestres, no, ¿sí? Entonces también ayudar también a correr determinadas representaciones que por ahí son erróneas en cuanto a las carreras, los prejuicios, las cuestiones de género. Hoy por hoy todas las carreras son para todos, pero que siguen presentes, ¿no? Que muchas veces dicen,
ingeniero civil, prefiero ingeniero civil hombre y no una ingeniera civil mujer. Un arquitecto hombre, no una arquitecta mujer. Maestro jardinero no, mejor maestra jardinera, me da más confianza, tiene que ver con lo maternal. Son representaciones que siguen vigentes en la sociedad. Pero también tenés vigente en la, por ejemplo, la legislatura que presenta la UNFA de minería en Río Turbio, tenés prohibido el ingreso por condición de ser mujer a la mina subterránea. Entonces, hay un montón de cuestiones también que todos tenemos que articular. Si bien podría tranquilamente una mujer poder estudiar eso, o técnica minera, pareciera que trabajar en Río Turbio no es una opción. O sea, como que tenemos un instante, igual, o sea, que también uno como padre tiene que poder mediar estas cuestiones, ¿no? Son una necesidad. Sí, por eso lo vocacional no se encuentra únicamente unido a los elementos internos del sujeto, sino que es ese interjuego entre lo interno y lo externo, o sea, todo lo que la realidad me muestra. En esto que vos traías, por ejemplo, la primer médica, mujer, tuvo que sortear muchos obstáculos. Una, para culminar su carrera, porque sus propios compañeros y sus propios docentes lo que hacían era siempre ponerla en situación, querer dejarla en falta, como que ese no era su espacio, no era su lugar. Y después, una vez recibida, que pensó que ya terminaba el sorteo de obstáculos, se dio cuenta de que la misma sociedad seguía devolviéndole esos prejuicios y esas representaciones de que en este caso la medicina solamente era para los hombres. Y se encontraba, claro, con que los papás de los pacientes o los pacientes que iban a consultarla decían: ah, no, prefiero que me atienda un médico hombre, ¿sí? O sea, estas cuestiones todavía siguen de modo latente, en algunos casos más visibles, pero al interior de la sociedad. ¿Cuándo empezás otra vez a hacer, decíamos, ¿no? Esto del conflicto del adolescente? ¿En qué edad se podría decir que volvemos a hacer? Y en cómo los padres podemos tener ese ojo puesto para hacer ese acompañamiento. Sí, en realidad la adolescencia comienza, tenemos una preadolescencia y luego la pubertad y luego la adolescencia, que se da entre los 13 años en adelante. Pero bueno, a raíz de los cambios sociales, culturales, la adolescencia está comenzando a una temprana edad y se ha extendido en el tiempo, ¿sí? Como que estamos perdiendo un poco de la segunda infancia, ¿sí? Como que la adolescencia se está instalando antes de tiempo, pero persiste a través del tiempo. Eso también tiene que ver con que socialmente y las exigencias del mercado han generado de que hoy por hoy no te alcance únicamente con una carrera de grado, sino que el campo laboral está cada día más estricto, más riguroso y que solicita especializaciones, maestrías, doctorados, todo tipo de especializaciones. Entonces, lleva al que el sujeto sigue incluido en el sistema educativo y tarde muchas veces en incluirse al mercado laboral, ¿sí? Y bueno, esto conlleva a que se va retardando esa salida al mundo adulto propiamente dicho, ¿no? Porque tienen algunas facetas del mundo adulto, pero siguen muchas veces dependiendo económicamente de los padres, emocionalmente, ¿se entiende? Cuando vos decías que el padre tiene que posicionarse de manera tal de no afectar al supuesto que comentabas, que esta chica quería estudiar relaciones públicas y el padre le decía que le toca ser paramédica. Uno lo hace inconscientemente, pero si uno quiere tomar conciencia, no ocupar ese lugar, es muy difícil también uno darse cuenta si en realidad está
Claro, porque esto que vos señalás se da a modo inconsciente, o sea, las personas no son conscientes de estas proyecciones que están realizando en los hijos, ¿no? A veces hay chicos que tienen como mayor claridad en lo que quieren ser, algunos lo van sosteniendo a través del tiempo, vieron que decíamos de que vamos pasando por diferentes ensayos vocacionales. Hay chicos que tienen esa claridad vocacional desde momentos muy tempranos y las van sosteniendo en el tiempo y ningún otro adulto ha, como es, intervenido de manera de que ese chico haga esa elección vocacional. Otros tienen como mayores dudas, son más inseguros, tienen que ver con las características de su personalidad, de su singularidad, de su subjetividad, o sea, cada caso es singular, ¿no? Entonces, aquellos chicos que presentan como mayores interrogantes o que están más angustiados en relación a su definición futura, uno dice que pueden optar por un acompañamiento, por una orientación asistida, ¿no? Y aquí cobran importancia las figuras de los orientadores vocacionales ocupacionales, ¿no? Que como la palabra lo dice, nuestro rol es orientar, acompañar, guiar en el proceso, pero el protagonista y quien toma la decisión y quien tiene un lugar activo en el proceso es el sujeto, ¿sí? Porque uno trabaja con el material, con la información que nos brindan ellos, ¿sí? Hay ciertos miedos, ciertas dudas e incertidumbres que siempre van a estar presentes en los sujetos porque toda transición implica crisis, cambios, implica un mundo incierto, ¿no? Entonces, es un cambio muy grande la escuela secundaria a la universidad o al mundo del trabajo, por lo cual, ¿qué es la universidad? Genera mucho miedo, mucha incertidumbre, ¿no? Entonces aparecen esos miedos y si me va mal en un parcial, si me va mal en el final, en un final, ¿cae en mi proyecto de vida? No, o sea, también hay que fortalecerlos para que ante estos posibles obstáculos que se le van a presentar pueda estar fuerte y pueda sortearlos, ¿sí? Y si me equivoco, si no es la carrera que realmente quiero, entonces en estos casos también que los padres puedan tener esa apertura de escucha y de contención para sus hijos adolescentes, porque muchas veces también en orientación vocacional recibimos consultas por reorientaciones. ¿Qué significa esto? Son aquellos chicos que ya tuvieron sus primeras inclusiones en la educación superior, pero se dieron cuenta que no era lo que querían para su futuro. Y muchas veces no se animan a enfrentar a los papás y decirles no es lo que yo quiero para mi vida, porque temen desilusionarlos, defraudarlos, por el tiempo que invirtieron en ellos también. Pero es más saludable que puedan decir no me gusta, que puedan comunicárselo a los padres antes que terminen haciendo algo que no les gusta y que, como decíamos, hacer algo que no te genera placer, que no está ligado a tu deseo, termina siendo enfermante, patológico, ¿sí? Eso también va a estar dado de acuerdo a las posibilidades, por eso cada caso es singular. Hay chicos que se les dificulta mucho llegar y sostener un proyecto de vida universitaria porque muchas veces son los primeros
universitarios en la familia, o sea, nuestra universidad tiene muchas primeras generaciones de universitarios. En otros casos, porque tienen que ayudar económicamente a la familia, no llegan a incluirse, insertarse en la educación superior y tienen que continuar su bosquejo de vida adulta por el camino de lo ocupacional, de lo laboral. Sí, nosotros como papás tratamos de garantizarles las mayores herramientas, desde nuestro lugar también como docentes también, en relación a considerar a este adolescente como un sujeto de derecho, y como sujeto de derecho está incluida esta posibilidad de acceso a la educación superior, de seguir formándose, de seguir complementándose su formación para acceder a un mejor proyecto de vida, ¿sí? Pero bueno, eso también va a depender de la realidad de cada uno, ¿sí? Si bien, bueno, hoy por hoy existen becas, existen otros caminos que ayudan a sostener el proyecto de vida de adolescentes de sectores vulnerables, muchas veces ellos les cuesta mucho sostener el proyecto de vida universitario, ¿sí? Pero bueno, lo que vos decís, sí, es una realidad, tratar de mostrarles a los chicos, a los adolescentes, que hoy por hoy el mundo es muy inestable, que se necesita, hoy se demanda desde el mundo laboral una polifuncionalidad que tiene que ver con que no me alcanza únicamente con tener una carrera universitaria, que a lo largo de mi trayectoria académica, de mi vida universitaria, poder hacer otras cosas por fuera, que no sea solamente estudiar mi carrera, que pueda complementar si tengo la posibilidad de hacer talleres extras, cursos, acceder a congresos, estudiar idiomas, porque hoy por hoy en los trabajos exigen eso, o sea, esa polifuncionalidad de conocimientos generales que tienen que ver con manejos de nuevas tecnologías, idiomas, trabajo en equipo, posibilidad de ser proactivo, muchas exigencias que por ahí no solamente te lo brinda la carrera universitaria, sino que tengo que complementar esa formación con el afuera también, ¿sí? Claro, primeramente porque el sujeto, su primer año de vida universitaria, tiene que organizarse, tiene que terminar de duelar, esto que decíamos de la etapa que culminó, tiene que organizarse en su vida cotidiana, en su vida universitaria. Luego va a ir descubriendo y redescubriendo no solamente la posibilidad de hacer estos cursos, talleres o acceder a congresos, sino también, si le queda un tiempo libre, qué tiempo dedicarle a hacer un hobby, que también es importante, porque a veces los chicos que llegan a consulta también uno les pregunta sobre otros intereses que tienen, que hacen en su tiempo libre. Muchos se dedican al deporte o tienen una faceta artística muy desarrollada. Entonces, eso que puedan continuarlo, porque también les aporta un plus, les aporta placer y les otorga otros vínculos diferentes a los que van a establecer, que van a configurar en la universidad, ¿no? De estar sostenidos por otros también. Muy intervenido de manera clave, estamos hablando de duelo y se me viene a la cabeza la película Inmensamente que muestra esto, ¿no? Que cómo se desarma los pilares de la infancia
Sí, hay un psicoanalista francés, francés, Winnicott, señalaba de que la necesidad de esta capacidad de holding, de sostenimiento, no es francés, es en inglés, perdón. La capacidad de holding, de sostenimiento que tienen que tener los adultos, o sea, ya sea con un hijo recién nacido, porque bueno, de acuerdo a su desvalimiento requiere de otro que lo sostenga, que pueda discriminar sus necesidades, qué es lo que le acontece. Esos papás también tienen que seguir presentes en la primera, en la segunda infancia, y acá que se juegan todas esas reediciones en la etapa adolescente, que bueno, decimos que los papás tienen como la segunda oportunidad de redimir cuestiones en relación a la crianza con sus hijos, en relación a la vinculación con sus hijos. Es el momento como de revincularse, ¿no? Si no había una buena comunicación, si no había presencia, poder garantizar eso, revincularse con los hijos de esa manera. Y bueno, lo que decimos, esta posibilidad de holding que tiene que ver con el sostenimiento y que tiene que ver con también esa disponibilidad psíquica, ¿no? De que, bueno, nadie enseña a ser padre, se va aprendiendo en el aquí y ahora, pero bueno, tener esa posibilidad de acompañarlos en este crecimiento, ¿no? Y bueno, y ahí por eso, volviendo al tema de la legalidad, de los límites, de las normas, los límites y esos bordes son sumamente importantes, como para decirlo de un modo sencillo. Los límites son el ala protectora de los hijos, ¿no? Los ayudan a organizarse psíquicamente, ¿sí? Porque bueno, tanto en la infancia como en la adolescencia hay una característica que tiene que ver con la omnipotencia. La omnipotencia infantil o la omnipotencia del adolescente, que todo lo puedo. Y en realidad tienen que resignar esa omnipotencia para poder discriminar entre una cosa y otra, para poder elegir, ¿sí? No todo lo puedo, no todo lo puedo en esta vida, ¿sí? Por eso, ahí se requiere de atención profesional. A veces no solamente alcanza con un proceso de orientación vocacional, sino de que, porque los procesos de orientación vocacional ocupacional son focalizados en la elección de una carrera, ¿no? En este caso, de una profesión o de una ocupación. En este caso, a veces ocurre de que en esto que decimos duelos, necesidad de resignar algunos aspectos de la vida, conlleva que, bueno, hay elementos de su personalidad, de su subjetividad, que quizás no estén del todo elaborados y que de alguna manera estén frenando, por así decir, ese crecimiento, ¿sí? Que sigan presentes aspectos confusionales en relación a lo que él quiere para su vida, ¿sí? Y eso no lo va a lograr solo, o no lo va a lograr hablando con sus papás, descubrir eso. Porque bueno, también el vínculo con los papás está subjetivado, o sea, son los papás, es el hijo, se necesita de una cierta terceridad, objetividad, que está garantizada por un profesional que ayuda a despejar qué es lo que está pasando, por qué no puede bosquejar su proyecto de vida. ¿Qué es, ¿dónde está el obstáculo? ¿Dónde está la conflictiva? ¿Sí? O sea, eso es una señal de alarma. Claro. No es necesariamente que sea una patología, sino algo que...
Claro, en realidad no necesariamente tiene que ver con algo patológico, con una enfermedad, sino que muchas veces tienen que ver con estos elementos que decimos que están conflictuando o están obturando el crecimiento, ¿no? Algo lo está frenando, no puede salir de la posición de hijo, porque también, o sea, transitar una carrera profesional, recibirte, ingresar al mundo laboral, es ingresar al mundo adulto propiamente dicho, y es empezar a despegarme de mi lugar de hijo. O sea, hijos vamos a hacer toda la vida. A lo que me refiero de seguir dependiendo económicamente, emocionalmente de los papás, ¿sí? De estar como más ligado al proyecto de vida de ellos que a mi propio proyecto de vida, ¿sí? Por eso hay que ver, cada caso es singular, pero hay que ver qué es lo que le acontece a ese sujeto y también, sí, cómo es la dinámica familiar. A veces en esto que decíamos del interjuego, que no solamente son los duelos que atraviesa el adolescente, sino los duelos también propios de esos padres, porque también ellos tienen una reedición de su propia vida y también ven como en espejo cómo eran ellos en su adolescencia o sus cosas resignadas, sus asignaturas pendientes. Hay que ver también cómo es el posicionamiento de la familia, si permite ese crecimiento o no, ¿sí? Si deja que se transite ese camino a la exogamia o no, lo está reteniendo. Es muy complejo, o sea, decimos que es complejo de los dos lados. Es complejo en el caso del adolescente porque es un trabajo psíquico muy complejo atravesar esta transición, porque como decíamos antes, toda transición tiene una crisis, hay rupturas, pero hay posibilidad de superación, de comenzar una etapa nueva, una vida nueva. Pero también es complejo porque se pone en juego la construcción de este sujeto que va a ser un adulto, ¿sí? Un trabajo psíquico muy importante y por parte de los padres también esa complejidad que adviene, por ejemplo en nuestra localidad se dan dos fenómenos muy importantes, ¿no? Que quizás, bueno, eso con el tiempo cambie. Pero bueno, acá como las personas se jubilan muy jóvenes, coincide su jubilación muchas veces con el crecimiento de los hijos y muchas veces esos hijos se van a estudiar a lo que ellos llaman el norte, o sea, a otras provincias. Entonces, de la noche a la mañana se encuentran estos papás con que no tienen su trabajo. Y el trabajo es un organizador psíquico muy importante temporal, como es la escuela para los chicos, el trabajo lo es para los adultos. Además, genera elementos identitarios, o sea, a mí me reconocen también por mi trabajo, lazo social, o sea, yo tengo un lugar, estoy significada en un espacio, me puedo también enunciar por mi rol laboral. Y por otro lado, que de estar como mamá, mi hijo ya empieza ese camino de empezar a prescindir de mí en este posicionamiento de mamá nutricia, muchas veces que lo espero con la comida, que lo voy a buscar, esta disponibilidad continua, por así decir, ¿no? Entonces es como muy fuerte y bueno, acá no solamente hablamos de la fortaleza psíquica del adolescente, sino también la fortaleza psíquica de los padres, de también estar lo suficientemente fuertes y también ellos reconocer otros espacios placenteros. Y ahí también, desde mi rol de orientadora, desde el rol nuestro como orientadores, se puede trabajar en reorientaciones también para el encuentro con otras vocaciones posibles. O sea, no es que la jubilación da por terminada una vida, sino el comienzo y el reencuentro con otras facetas que por ahí quedaron dormidas, olvidadas, o por el trabajo, o por los tiempos, o por la maternidad, ¿sí? Entonces, en la medida de que cada uno tenga su espacio, discrimine su lugar, y bueno, se quede bien discriminado esto que decíamos, este vínculo asimétrico entre el adulto y el adolescente, cada uno va a poder
seguir bosquejando y recreando su proyecto de vida, ¿sí? Y bueno, y siempre esta cuestión del respeto, o sea, el respeto por lo que el adolescente también trae, me confía, y confianza y valoración en que él puede lograrlo, ¿sí? O sea, eso también, las imágenes que uno como adulto le devuelve, ya sea como papá, ya sea como docente, son muy importantes porque ellos también van armando su propia imagen, su propia representación de quiénes son a partir de lo que los otros le devuelven. Si yo le devuelvo que él no va a poder, que él es un inseguro, que le faltan un montón de herramientas para lograr lo que él quiere, no lo voy a estar fortaleciendo. Voy a estar como potenciando su faceta insegura, ¿sí? Lo voy a poner más del lado de la imposibilidad, de la falta, que de la posibilidad, ¿sí? Y esto entonces de cómo se para uno, también es importante esto cuando uno se vuelve del trabajo, no mostrar la queja, no me gusta lo que hago y demás, porque también es como uno está transmitiendo que no se puede disfrutar de una posición o de trabajo, ¿no? O sea, que también es importante mostrarle eso, que uno puede hacer algo que le gusta, y vivir de eso, ¿no? Para que ellos también se vean reflejados y el día de mañana puedan a su vez hacerlo con su profesión, ¿no? Gracias. ¿Dudas? Gracias. Gracias.